Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última, pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo, formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. A casi 24 años de la primera declaración de la Selva Lacandona, que es lo que acabo de leer, el compromiso de las y los compas para con el pueblo mexicano no ha cesado. La lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz ha sido lo que les ha guiado en un mapa político lleno de traiciones y les ha mantenido siempre abajo y a la izquierda. En aquel entonces luchaban desde el último rincón del país, el más solitario, el más pobre, el más sucio, el peor, y decían, con ustedes todos somos, sin ustedes somos otra vez ese rincón sucio y olvidado de la patria. Hoy día, su proceso de lucha y de autonomía es un ejemplo para quienes, como diría Raúl Civechi, se llamen rebeldes o revolucionarios. En el 2006, año electoral, salieron una vez más de sus comunidades para, con la sexta declaración de la Selva Lacandona, que nos acaban de explicar en un video, y la otra campaña, conocerse y conocer al indígena, al obrero, al campesino, al joven, a la mujer, al niño, al anciano, al maestro, al estudiante, al empleado, al homosexual, lesbiana y transgénero, a la trabajadora y trabajador sexual, al ambulante, al pequeño comerciante, al cristiano de base, al trabajador de la calle, al otro, a la otra. Hoy, a casi 12 años de aquel año electoral, salen una vez más de sus comunidades para luchar por lo mismo que han venido luchando desde hace ya más de 3 décadas y que dejaron plasmado en la primera declaración de la Selva Lacandona. Habrá quienes piensen que ahora están replegados en sus territorios y han perdido protagonismo político, y por eso están buscando no extinguirse con esta propuesta, porque la vorágine política mexicana amenaza con comérselos. Nada más lejos de la realidad. Las y los compas no buscan escaleras para adquirir bienes personales, ni mucho menos protagonismo en el teatro del politiqueo. Nuestros sueños no caben en sus urnas, dicen, y agregan, nuestras pesadillas tampoco. Cuando en el 2006 se hizo pública la declaración de la Selva Lacandona, el CNI, nacido en 1996 como un espacio de lucha y reflexión para todas las indígenas de México, se adhirió a ella, junto con otras muchas organizaciones, hombres y mujeres de México y el mundo. 10 años después, y de cara a las elecciones presidenciales del 2018, el EZLN y el CNI lanzan la misma consigna que en 1994. Venimos a luchar por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Y fieles a sí mismos, defienden que son necesarias todas las formas de lucha para conseguirlo. Esta vez presentan la propuesta de un consejo indígena de gobierno con una vocera a la presidencia. No soy yo quien ahora explique los porqués. A lo mejor los explica Lola, no sé. Ni tampoco quien le pide explicaciones a los compas. Lola tampoco las pedirá. Pero entendemos como grupo que una candidatura indígena tiene la potencia y el poder de alborotar el sueño de los poderosos. Es por esto que nace y retiemble. Porque si no nos dejan soñar, nosotras no les dejaremos dormir. Ni seguir soñando ese sueño del despojo y de la guerra de exterminio contra los de abajo, que somos nosotras mismas, las precarias de las Europas. Desde Madrid nos hemos venido reuniendo después de este 14 de octubre del 2016, en que con ese y retiemble en sus centros la tierra, que es en donde dicen su propuesta, nos retembló la nuestra, acá, en el Estado español, pues. Leímos con asombro en ese primer momento el comunicado de las compas. Hablamos, esperamos al siguiente, y poco a poco no es que vayamos entendiéndoles, pero sabemos que queremos acompañarles en este camino. Para muchas de nosotras, el zapatismo ha sido la lucha contra los malos gobiernos y contra los venenos que separan nuestras comunidades. Buscamos prácticas y trabajo colectivo desde abajo, porque la comunidad, el movimiento, no es una institución, no es un aparato.
Son las prácticas colectivas militantes las que le dan forma. Si nos preguntamos quiénes somos, en dónde estamos y qué queremos, podemos decir que desde nuestras otras formas, nuestras realidades distintas de migrantes, de europeas, de precarias, desde nuestras prácticas políticas, decidimos conformarnos y crear Irretiemble. Un colectivo, una campaña, un espacio en el que ir trabajando, retomando, refrescando, recordando, construyendo y reconstruyendo la historia del EZLN y del CNI rumbo al 2018, año en el que una mujer indígena encarne todos esos sueños que no caben en sus urnas. Bueno, ¿se oye hasta el final o yo sí necesito? Tengo buena voz, vale, estupendo. Bueno, yo también me he traído un papelito, más que nada porque además de decir tarugadas me puedo enrollar eternamente y entonces no salís de aquí en 3 días. Que me ha pasado alguna vez casi, que conste. Yo, más que contaros los porqués, que creo que en los vídeos se ha visto la guerra que tienen contra las comunidades indígenas y en realidad contra todo México, porque el país es una guerra contra su gente. Yo quiero contaros la propuesta y luego, bueno, cualquier cosa ya pues en la charlita, en el intercambio, pues lo hablamos. La propuesta se hizo en el marco del de la celebración del V Congreso Nacional Indígena en octubre del año pasado. Ahí se hizo la propuesta. En la segunda parte de ese quinto congreso, que se celebró en diciembre, es cuando ya, después de haber hecho una consulta en todos los pueblos, en todas las comunidades, se llevó el resultado. Y el 1 de enero de 2017 se emitió un comunicado conjunto del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se llama Irretembló, informe desde el epicentro, en el que decían: acordamos nombrar un Consejo Indígena de Gobierno con representantes, hombres y mujeres, de cada uno de los pueblos, tribus, naciones que lo integran, y que este Consejo se proponga gobernar este país, y que tendrá como voz a una mujer indígena del Congreso Nacional Indígena, o sea, que tenga sangre indígena y conozca su cultura, o sea, que tiene como vocera a una mujer indígena del Congreso Nacional Indígena, que será candidata independiente a la presidencia de México en las elecciones del 2018. Este Consejo Nacional Indígena trabajará bajo estos principios: obedecer y no mandar, representar y no suplantar, servir y no servirse, convencer y no vencer, bajar y no subir, proponer y no imponer, construir y no destruir. Estos 7 principios son los 7 principios con los que el Congreso Nacional Indígena viene trabajando desde sus inicios. Esta pasada Semana Santa se celebró en San Cristóbal de las Casas un seminario que se llamaba, si no recuerdo mal, Los muros de la derecha y las grietas de la izquierda. Las grietas de la izquierda. En ese seminario estuvieron un montón de personas contando y hablando de la situación de México. Entre ellos estuvo un miembro del Congreso Nacional Indígena que se llama Carlos González, que contó exactamente cómo nació la propuesta y en qué consiste. En cómo nació la propuesta, Carlos contaba que antes de iniciar en el mes de octubre el V Congreso Nacional de Indígena, un grupo de compañeros y compañeras de distintos pueblos del Congreso Nacional Indígena se reunieron con la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para hablar con ellos. Hablaron de algo que se venía hablando comúnmente dentro del Congreso Nacional Indígena desde hacía varios años, que es lo que hemos visto en los vídeos, de cómo la guerra está presente en los pueblos y cómo esa guerra va directamente en contra de ellos, de cómo esta guerra va a crecer, va a ser más grande, se va a agigantar en los próximos años, del riesgo que existía y que todavía existe de que el Congreso Nacional Indígena desaparezca, entre otras cosas porque van a desaparecer las condiciones incluso para que puedan viajar y puedan juntarse para hablar, de cómo también el CNI se había debilitado en estos últimos años y
de cómo la voz y las exigencias, las necesidades de los pueblos indígenas habían vuelto a ser invisibles para toda la sociedad nacional, al igual que había ocurrido antes de 1994. El pueblo de México mayoritariamente, no todo, pero sí mayoritariamente, no volvió sus ojos hacia los indígenas hasta que aparecieron los zapatistas el 1 de enero del 94. Entonces, hablaron de que era necesario volver a articular una fuerza indígena que hiciera frente al capital, una fuerza que tuviese la capacidad de articularse con los pueblos y las comunidades, no solo que están dentro del Congreso Nacional Indígena ahora mismo, sino de las que no lo están todavía, y además que se articulara con los sectores explotados y despreciados que sufren la violencia del capitalismo en todo el país. Entonces es cuando la comandancia les hace esta propuesta, conformar este Consejo Indígena. Esta propuesta se discute durante los 4 días siguientes a puerta cerrada dentro del Congreso Nacional Indígena. Entonces, Carlos contaba que hubo diferencias, hubo gente que estaba de acuerdo, hubo gente que no, pero al final se llegó a un acuerdo. El acuerdo consistió en acudir a sus comunidades, a sus pueblos, y llevar toda esta propuesta y llevar todas estas discusiones que se habían dado en el marco de la reunión del Congreso, y que los pueblos y las comunidades votaran si estaban de acuerdo o no. La propuesta en el Congreso, en el 5º Congreso, fue discutida por delegados y delegadas de más de 40 pueblos indígenas del país, aproximadamente entre casi unas 400 comunidades a lo largo de todo el país. Carlos, en esta intervención que hizo en el seminario, dijo una cosa muy importante que además tiene mucho que ver con críticas que se han estado haciendo desde diversos sectores de periodistas, intelectuales y políticos en México, y no solo en México. Y él decía: no es la propuesta, no es la ocurrencia de una persona dirigida a una masa de hombres y mujeres que son manipulables con facilidad. Es una propuesta hecha por un colectivo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a un grupo numeroso de hombres y mujeres de distintos pueblos y culturas de este país, y que se discutió y se analizó con cuidado. Aquí me gustaría deciros que, si tenéis posibilidad, en la página de Enlace Zapatista hay un comunicado que se llama, no es algo así como "no es una sola persona", que es un comunicado del subcomandante insurgente Moisés, enfadadísimo. Iba a decir que es muy gracioso, pero no es la palabra es curioso, porque está muy enfadado y dice todas estas cosas de cómo se atreven gente que dice mentiras a decirlas como si fuese una cosa tan absolutamente normal, ¿no? Os recomiendo que leáis ese comunicado. ¿Cuáles son los objetivos que hay para presentar ahora, a estas alturas, una candidatura a la presidencia de México? Ellos decían que fundamentalmente es atajar la tormenta que ya nos arrastra y enfrentar la guerra que busca nuestra destrucción. Ellos quieren, dicen así, visibilizar la guerra capitalista desatada contra los pueblos indígenas, visibilizar la problemática de la lucha indígena y ponerlas en un lugar central en la política nacional, de la que ha desaparecido. Que ante la represión que existe y la que prevén que vendrá, tener una cobertura en el Congreso Nacional Indígena para el fortalecimiento de las resistencias y de la organización. Hacer crecer el Congreso Nacional Indígena y las propias fuerzas de los pueblos indios frente al Estado y facilitar la articulación entre los pueblos, entre los pueblos que participan en el Congreso Nacional Indígena, con los que no participan y con los sectores explotados de la sociedad, con lo que sería la sociedad rebelde. Contaba también cuáles eran las características concretas de esta propuesta. Decía Carlos que es una propuesta anticapitalista, fundamental, que tiene como propósito inmediato y final
enfrentar la guerra capitalista y cuyo propósito a largo plazo es desmontar el capitalismo como sistema. O sea, que se quedan cortitos los muchachos. Aclaraba también que la propuesta se aleja radicalmente de la clase política mexicana, incluso de la llamada izquierda institucional, y yo aquí le pongo todas las comillas del mundo a lo de izquierda. Porque esta izquierda institucional, en realidad, lo que está haciendo es servir a los intereses de los poderosos. Y que su propuesta, ciertamente, plantea la incursión formal en el proceso electoral del 2018, pero no es una propuesta electorera. Es decir, sí se proponen registrar formalmente a la vocera del Consejo Indígena de Gobierno como candidata independiente a la presidencia de la República, y además se proponen realizar una extensa campaña de denuncia anticapitalista. Pero no pretenden en absoluto ni competir con los partidos políticos ni conquistar el poder político que ellos consideran que está putefacto. Tienen la firme convicción, además, de que es urgente desmontar el poder de los de arriba, no administrarlo. Eso es importantísimo. Y cuenta que es una propuesta que nace de los pueblos indígenas y de un proceso de lucha histórico, pero que va dirigida a toda la sociedad, o más bien a aquella parte de la sociedad que es explotada, despreciada, despojada y violentada. La propuesta de un Consejo Indígena de Gobierno para gobernar este país, decía, no es otra cosa que en medio de esta tormenta devastadora, proponer que exista otra forma de organizarse y gobernar el país. Por eso es un consejo, con C, no un consejo, un consejo. La campaña que se va a desarrollar va a convocar a los pueblos indígenas y a los explotados y explotadas a organizarse y a construir autonomías y gobiernos propios. Y dicen, las elecciones son por excelencia la fiesta de los de arriba, el espacio y la forma como los finqueros de este mundo construyen y reconstruyen el consenso político que ocupan para seguir acumulando ganancias y poder hasta el infinito. Queremos colarnos en esa fiesta y queremos echársela a perder hasta donde podamos. Después de esto solamente quería contaros una cosa que es muy importante y es... Creo que dos de las frases más conocidas de los zapatistas es el mandar obedeciendo y el caminar preguntando. El caso es que estas dos frases no son simplemente unas frases, sino son una realidad. No es algo que se dice, sino es algo que sale de la realidad de los pueblos. Para los pueblos zapatistas y también para los pueblos indígenas en su conjunto, las consultas son muy importantes. Para los zapatistas siempre han consultado todas las decisiones que han llevado. Puede que la consulta más importante que hicieran fuera durante el año 1993 si iban a la guerra o no iban a la guerra. Esa era definitiva. En un discurso del entonces mayor Moisés, ahora subcomandante insurgente Moisés, que hizo en octubre de 1994, decía: nosotros, la historia nuestra del ejército zapatista es lo que hacemos. Si tenemos algún pensamiento, como vemos que así se podía hacer, entonces a nuestras bases les decimos: oye, pues vean, así está la cosa, así está la situación. Esto parece que se puede hacer así. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Y entonces nuestros compañeros empiezan a trabajar, empiezan a discutir, a opinar, a pensar, porque si no se piensa, no se ve qué ventajas y desventajas trae hacerlo. Y añade, entonces, como los compañeros están desde las bases, pues discutieron eso. Nadie quien los derrota, nadie quien los desanima, nadie quien los desmoraliza, porque están convencidos, están entendido que lo que quieren, ¿qué es lo que quieren pues? Y si no lo hacemos así, pues eso se cae. Así lo hicieron para decidir la guerra y así lo hicieron en el proceso que tuvieron, en los varios procesos que tuvieron de diálogo con el gobierno, a los cuales les tenían que explicar una y otra vez que ante
llegaba el gobierno y decía, os ofrecemos esto, o estos son nuestras propuestas. Y os decían, vale, vamos a consultarlos. No, pero ¿no habéis venido aquí representantes? Tenían que explicar una y otra vez que ellos eran delegados y que quien podía decir si aceptaban o no aceptaban las condiciones que estaban proponiéndoles eran los pueblos, no podían ser otros. Decían, si estas consultas, perdón que me he perdido, si contaba el subcomandante Marcos cuando contaba cómo había sido, al contar cómo había sido el proceso de votación de la guerra, nos contaba cómo son en realidad las votaciones. Decía que cuando llegó ese momento, en el año 93, había gente que decía que no aguantaba más, que había que lanzarse a la guerra, y entonces pues el comité dijo, bueno, vamos a estudiar esto, vamos a pensarlo. Pensaron cuáles eran los pros y los contras de levantarse en el 94. De un lado estaban los contras, el Tratado de Libre Comercio, que entraba en vigor, la caída del sistema socialista, que hacía bien poquito tiempo que había caído el muro y todo lo demás, y la historia reciente de las guerrillas en América Latina, lo que había pasado en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala. Pero de otro lado de la balanza estaba la lógica de la muerte y la miseria en la que vivían, el aumento de la mortalidad infantil, la cancelación del reparto agrario, que significó la reforma del artículo 27, y el choque diario que tenían cada vez que salían a pedir recursos, a solicitar recursos, y volvían con muchos papeles y sin nada. Y entonces cuentan. Entonces la Comandancia General explica todo esto a los comités de cada una de las etnias que componen el Ejército Zapatista, de las regiones, a los comités de las regiones. Estos comités se lo explican a los comités de las cañadas, estos a su vez a los comités locales que están en cada poblado. Y por último, estos comités locales juntan a la población y allí hacen una asamblea y ahí argumentan los pros, argumentan los contras, y cuando ya la comunidad decide que se han escuchado todas las voces, que no hay ninguna voz que no haya dicho qué es lo que piensa, se levanta un acta en el que se apuntan, pues tantos han dicho que sí, tantos han dicho que no. En esas asambleas votan hombres, mujeres y niños. Ellos tienen la teoría de que un niño que es capaz de seguir y aguantar una asamblea y capaz de entenderla y razonar, pues tiene la misma capacidad de votar que cualquier otra persona. Normalmente la idea es que sea alrededor como de los 12 años, una cosa así, pero bueno, cualquier niño que quiera participar en una asamblea y tenga pues esa capacidad, adelante. Una vez que se han hecho estas actas, sigue ahí el camino al revés, hasta que llega al comité. Ahí se recuenta todo y ahí se decide. Durante los diálogos de la catedral, en febrero del 94, en el informe del tercer día del diálogo, el subcomandante insurgente Marcos contó sobre el tema de las consultas. Es un proceso algo complicado, pero lógico para nosotros. Lógico para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y es lo que nos hace invencibles en todo caso. Mientras nosotros respetemos el acuerdo y razón de nuestras gentes, nada nos podrá destruir. Si lo traicionamos o seguimos otro camino o empezamos a tomar acuerdos sin consultarlos, igual no tendremos ninguna autoridad de ningún tipo sobre ello. Esto ha sido siempre así ha sido las consultas, y esto es muy importante para entender aquello que decía Carlos de no es la idea de alguien que viene y nos dice, que nos viene y nos cuenta, sino que es la idea de un grupo de gente que lo ha trabajado, de un grupo numeroso del Ejército Zapatista, de las bases de apoyo del Ejército Zapatista, que lo ha estudiado, que nos lo propone y que nosotros hemos ido a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a nuestros barrios, a nuestras tribus, lo hemos propuesto, lo hemos discutido y hemos llegado a un acuerdo. Y este es el acuerdo. Vamos hacia adelante. Entonces,
eso es lo que yo os quería contar y ahora, bueno. Aris, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, hay dos o tres cosas que también me gustaría compartir con todos. Primero, en el momento en el que sale el comunicado en México, que se llama así, de Retiemble, para quien no lo sepa, pues es parte del himno nacional mexicano, esa frase, hubo en el país un verdadero revuelo y curiosamente la crítica más fuerte no fue del sector de la derecha en México, sino de la izquierda electorera mexicana, y fueron críticas verdaderamente duras, ¿no? Muchas de ellas cargadas de un racismo, pero espantoso, que no podría uno creer. Entonces, no sé si algunos de ustedes sepa quién es John Ackerman. Ay, sí, es un seguidor de él. Bueno, yo quisiera... Un señor. Yo quisiera que vieran ustedes, es un intelectual de la Universidad de Yale y bla, bla, bla. Quisiera poner un video de 1 minuto y medio, que fue como la primera respuesta por parte de esta izquierda que apoya a López Obrador, porque en México quien no apoya a López Obrador es del periodo del PAN, así es de cortito el cerebro que tienen. Entonces, este señor en el canal ruso RT hizo una videocolumna. Y bueno, no les cuento, quiero que lo vean para que se den cuenta el desprecio, las mentiras que dice, porque primero, ya había salido el comunicado y el comunicado no quería decía que se trataba de una propuesta del Congreso Nacional Indígena, no del ZLN, eso decía, pero y él entendía que se trataba de eso. Sin embargo, empieza a difundirse esta idea de que la propuesta era del ZLN, que la candidata iba a ser una mujer del ZLN, y hasta el día de hoy hay muchísima gente que lo sigue creyendo y que lo piensa igual por gentuza como ¿no? Por lo que difundió. Entonces, déjenme ponerles nada más el video, que ustedes observen cómo es la crítica en México. El motivo de esta charla también es ese, ¿no? El motivo de que se creara el colectivo Campaña y Retiemble es el mismo, ¿no? Que de pronto en México la gente empieza a preguntar, ¿cómo que una candidata del EZ? ¿Y por qué una candidata del EZ? Ah, ¿y ahora qué quieren? ¿Y ahora por qué vienen? Ah, porque están ahí olvidados y nadie les hace caso, ahora sí. Entonces, esta dinámica de, ¿no? Y que aquí llega muchísimo menos, que hay mucha gente ya de generaciones nuevas que no conoce tampoco la historia del ZLN, que no conoce la historia del CNI. Entonces nosotras pues nos juntamos y dijimos, pues ¿qué hacemos? O sea, desde lo poquito que podamos hacer y además porque queríamos acompañar a las compas, decir un poco, bueno, pues vamos quitando un poquito de paja, no es que nosotras lo entendamos del todo, porque a las compas se entienden ellas y ya, porque nosotros ¿no? Nos llevan años luz en el trabajo político, en la educación política, en las formas asamblearias, o sea, no les entenderemos, pero queríamos acompañarles, justo para romper con estas dinámicas de gentuza que se sube del barco y entonces empieza a decir lo que se le ocurre, también para estar en el medio de los reflectores, ¿no? Que es un poco lo que hace Ackerman, que es un analista político en México bastante conocido, que qué bueno que aquí la mitad de la gente no lo conozca muy bien. Entonces un poco para decirles, ¿no?, de qué va esto. Sí. No es necesario apagar la luz. Bueno, pues como vean. ¿No estorbamos nosotras? No. La candidatura presidencial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional busca visibilizar la lucha de los indígenas o simplemente tronar al observador. Por fin, los dignos rebeldes de Chiapas reconocen las elecciones como un escenario importante para la lucha social. No es suficiente solamente de construir autonomías a nivel local, sino que también hay que construir un país, una república, un México autónomo. No es suficiente solamente protestar y exigir justicia, sino que también hay que entrar en la lucha por el poder público. Todos los países, casi en América Latina, han tenido la oportunidad en los últimos años de experimentar con gobiernos de izquierda, gobiernos populares, en que desde el más alto nivel se construye la participación democrática.
México también merece un gobierno así. Sin embargo, en su comunicado la semana pasada, el Ejército Zapatista se niegan a reconocer a Morena, a sus colegas de esta batalla electoral. Dicen que todos los partidos son iguales y le apuestan a la figura de las candidaturas independientes. Estas candidaturas independientes que lo que buscan es privatizar la política. Ya conocemos los casos del Bronco, de Juan Buenotorio, de Ross Perot. Nos llama la atención esta decisión y nos hace pensar que quizás este cambio de táctica de parte del Ejército Zapatista podría implicar en realidad una continuidad de la misma estrategia de siempre de dividir a la izquierda con el fin de negociar con el poder y dejar las cosas tal y como están. Hagamos votos que esto no sea el caso. Aris, te odio, había conseguido sobrevivir sin ver esto y ahora creo que esta noche, después de lo del colega, no voy a dormir, ¿eh? Es que es verdaderamente ofensiva la forma. A ver, no estamos hablando de una persona que no haya entendido el comunicado. Lo he entendido que es tonto, perfectamente. pero no tanto. Es pagado y es lo mismo que hace todo el A ver, sistema. la verdad es que Si eres parte de un sistema que está enfocado a la información que viene del zapatismo. O sea, es un tonto más y no merece la pena ni discutirlo ni analizarlo. Yo creo que seguimos a lo que A ver, yo creo que yo lo que pretendo, o lo que pretendía es que ustedes se dieran cuenta de cómo están siendo los ataques en México a lo que pretende hacer el Congreso Nacional Indígena, que Ackerman sabía perfectamente de lo que se trataba. Y está enfrentada en este momento la sociedad mexicana, la sociedad de izquierda mexicana, porque incluso el PAN y el PRI ellos andan muy ajenos a todo esto, ¿no? Y están enfrentados porque precisamente está este señor Mesías, al que siguen millones de personas, y que curiosamente cuando alguien señala algo o critica en algo a López Obrador, se convierte en el peor enemigo. Entonces a ellos les cae como patada en el estómago que aparezca el Congreso Nacional Indígena y decida participar en las elecciones. Ya nada más, hay otro video, pero no lo voy a poner, sino nada más... Empezamos el debate. Nada más comentarles que este tipo de tendencias que en este momento se están discutiendo en México es a lo que más duro se está enfrentando el Congreso Nacional Indígena. Para que vean qué mezquina puede ser la izquierda en el mundo. O sea, esa izquierda es la que está en este momento tratando de torpedear la candidatura del Congreso Nacional Indígena. Eso está pasando en el país. Nada más. Bueno, pues si les parece bien, empezamos el debate, preguntas, comentarios, objeciones, quejas, lo que quieran, ¿no? No, chismes no. Chismes no, de favor. Pues yo creo que este hombre que habló forma solo parte de una estrategia de desprestigio, que eso, a mi modo de ver, es solo un granito de todo el sistema capitalista enfocado a destruir ese mundo donde quepan muchos mundos. Yo creo que sí se debe analizar para destruirlo, ¿no? Para hacerlo a un lado. Y analizar qué otras cosas están atacando. Una es esa difamación. Otra que me parece muy grave es la violación de derechos. Encaminada, otra podría ser el terror. El clima de violencia que se crea en México para que con el miedo no ver otras opciones, ¿no? Y es ese miedo que pone ahorita este tipo, ¿no? Que dice, miren, los gobiernos populistas lo que traen. Yo creo que con miedo es lo mismo que pasó, por ejemplo, en los atentados de París, que va a haber elecciones que hacen unos atentados unos días antes de las elecciones. ¿Para qué? Para que la gente tenga miedo y diga, bueno, la derecha es la única que puede controlar a estos bandidos, ¿no? Crear un clima de violencia para manipular nuestros miedos y desviar nuestra atención. Otra que dije, la violación de derechos humanos, yo creo que es
casos de defensores de derechos humanos asesinados, de periodistas asesinados. ¿Y eso qué es? Pues yo creo que es una de las herramientas que usa el capitalismo, y tú dices, o podríamos decir, ¿hay izquierda en México? Esa no es la izquierda. Por ejemplo, el PRD no es la izquierda, ¿no? El PRD es el mismo que pactó con el PRI y con el PAN para traicionar los acuerdos de San Andrés. O sea que, en realidad, no hay izquierda. No es una izquierda. Yo creo que si analizamos todas las partes que están utilizando ese sistema capitalista para aplastar a los indígenas en México, los indígenas en México yo creo que desde hace 500 años han sobrevivido a como hemos podido todos los que tenemos sangre indígena. Y si 500 años se sobrevivió, se va a sobrevivir más, ¿no? Se aguanta eso y más. Entonces yo creo que eso es lo que el capitalismo no tolera y no permite. Y yo creo que está muy bien foros así, analizar qué podemos hacer nosotros desde donde estamos. Una de las cosas sería atacar a esos medios que difaman. Otra de las cosas sería, pues, acompañarlos, ¿no? Como dijiste, acompañar a los compas. ¿Cómo los vamos a acompañar? Pues hay un montón de maneras de acompañarlos, ¿no? Hay un montón que yo creo que surgirán propuestas. Y no solo ahora no solo a los zapatistas, ¿no? Sino a todo las localidades donde se solicite del Congreso Nacional Indígena. A mí me parece que tenemos mucho que hacer. Yo creo que contarían... No solo indignarnos. Claro. Yo creo que contarían, ¿no? Cuando presentaron la candidatura, contarían con que los medios de comunicación los utilizarían, ¿no? Claro. O sea, supongo que ya contarían con ello, ¿no? Sí. Y que igualmente, a lo mejor por eso, los medios de comunicación de masas, a seguir ese tipo de pelea, ¿no? Caerían en el mismo juego, ¿no? A lo mejor no es el sitio, ¿no? Los medios de comunicación de masas, no lo sé. Pienso yo, ¿sabes? Que contarían ya con esto, ¿no? De que lo van a utilizar, difamar y todo esto. Sí, yo creo que cuando nosotras vamos, los compas ya fueron y vinieron 10 veces. O sea, esto está muy pensado, está muy trabajado, está muy estudiado. Los compas nunca hacen nada a lo loco, ¿no? Entonces, contaban con eso, contaban con las difamaciones, porque lo han vivido, ¿no? En el 2006, cuando lanzan la sexta y la otra campaña, que justo también era año electoral, ¿no? Y se van a recorrer, pues todo el país, como yo lo dije, pues a conocer a la gente y tal. También era año electoral y también se dijo que por culpa de la otra campaña se dividió a la izquierda y no ganó López Obrador, ¿no? O sea, finalmente ellos cuentan ya con que esto suceda, ¿no? Claro. Yo creo que es un reto bastante duro, por llamarlo así, porque considero que con esta nueva propuesta del CNI y del SPLN se van a desvelar muchas miserias que tenemos como mexicanos de la idea del indígena. Porque se van a juntar dos aspectos para mí, que es el racismo y el machismo. Primero, porque es una mujer indígena, y segundo, porque es una mujer. Entonces, se van a desnudar el racismo que tenemos tanto de los mexicanos. Es que hay que estar en México para entender un poco la realidad. Allá desde la piel automáticamente se señala a las personas. Automáticamente. Ya no es ni el apellido ni la clase social. Simplemente por el color de piel automáticamente nos vienen nuestros prejuicios, nos viene el racismo que tenemos por dentro como mexicanos. Entonces, esto también es un reto bastante interesante y hay que trabajar mucho porque hay que, para mí, descolonializar la mentalidad que tenemos de nuestros propios pueblos. Esto es porque la idea del indígena la catalogamos así, es el pobre, el ignorante, el que está en la escala social, incluso en el lenguaje, en México. La palabra más ofensiva que se puede decir en México es indio. O sea, es lo más bajo que hay. Cuando te dicen que eres indio, quiere decir que no, ya ni siquiera eres el otro, ni siquiera perteneces. O sea, el concepto de otredad desaparece. Entonces, por lo tanto, considero que hay que trabajar muchísimo, sobre todo nosotros mismos, e intentar
crear una relectura de nuestro propio pensamiento hacia estas comunidades. Y por una parte y por otra lo que decía del machismo, o sea, el machismo en todo el mundo pero en México está más exacerbado, bueno, no más, está muy exacerbado, y los casos que se ven todos los días, mueren 7 mujeres, de lo que se sabe por lo menos. Entonces, considero que nuestra labor desde fuera es precisamente visibilizar esta realidad. Y sobre todo para mí lo importante es que haya ejemplos, porque hay ejemplos reales. Al principio había documentales de algunas comunidades que han trabajado la forma de gobierno, la forma de organización. ¿Por qué? Porque considero y siento que la cosmovisión que tienen de su propia identidad como pueblo originario, la comunicación que tienen con los recursos naturales, el lenguaje que hay con la propia naturaleza, es muy diferente a mi concepción. Yo vengo de la ciudad, yo vengo de ver los colores grises, de ver el concreto, las calles. La comunicación que puedo tener con la naturaleza está muy ajena. Además, en el proceso de producción, cuando me llega el producto, yo no vivo ese proceso. Él me llega ya industrializado en un paquete muy bonito, pero la visión que pueden tener estos pueblos es viven en la tierra, trabajan con la tierra, se nutren de la tierra. Y la tierra es un ser más, es parte de ellos mismos. Entonces, la sabiduría que hay en estas comunidades para mí es importante que se muestre, que se den estos ejemplos. Y ya no solamente en las comunidades indígenas, es en México y en el mundo, yo lo veo así. Porque es otra forma de ver la realidad, otra forma de organizarse, otra forma de integrarse a su propio entorno. La idea del común es muy ajena a la que tenemos nosotros. O sea, no tenemos la idea de la propiedad privada, esto me pertenece. Pero desde el lenguaje que se utiliza en estas comunidades es el común. Yo pertenezco al otro y si al otro le afecta, a mí también me afecta. Incluso a nivel filosófico, a nivel político, considero que son experiencias que nos pueden nutrir. Porque estando fuera, dices, bueno, es una comunidad, pues hay que ayudarlos, pobrecitos, que salgan adelante. Considero que estas experiencias que esperemos poder mostrar, que se den, es casos reales, concretos, donde hay comunidades que han trabajado en colectividad, en común, y que a mí personalmente nos aportan, y aquí en España yo creo que nos pueden aportar, precisamente porque es otra forma de concebir una organización política. Y pues esperemos que este reto, pues lleguemos a algo, ¿no? Bueno, gracias. Yo quería decir una cosa muy cortita al hilo de lo que tú has dicho. Tú hablabas de descolonizar vuestro propio pensamiento como mexicanos, pero a mí me parece muy importante descolonizarlo nosotros aquí también, porque desde acá, desde una sociedad como la de este país, la idea del indio pobre, del indio ignorante, es la que está, es la que prevalece. Hay una mirada generalizada hacia las comunidades indígenas muy paternalista, pobrecitos. Y eso es algo que tendremos que trabajarnos nosotros también. Porque yo lo que he aprendido en las comunidades zapatistas no lo he aprendido en ningún sitio. No me lo ha enseñado a nadie. Y es que eran cosas, es sorprendente lo que puedes aprender de las comunidades indígenas, ¿no? Cómo ves realmente otro mundo. Yo creo que es muy importante que nosotros dejemos de ver a los indígenas como esa gente pobre, ignorante, incapaz, además, de gobernarse ellos mismos, porque si son ignorantes, ¿cómo se van a gobernar? Es que ni saben lo que quieren. Cuando nos están demostrando día a día los pueblos zapatistas y pueblos que no son zapatistas, como Cherán, que hemos visto los Tula, que hemos visto en los documentales, sí que son capaces de ¿cómo no? ¿Quién mejor que ellos saben lo que necesitan? ¿Y quién mejor que ellos para trabajar eso que necesitan? Yo creo que es muy importante que descolonicemos ese pensamiento nuestro, que también nos lleva a pensar que efectivamente llega el subcomandante insurgente Marcos, que ahora se llama Galeano, y les dice a los indios del Congreso Nacional Indígena, y ahora vosotros vais a decidir, vamos a ver a qué mujer la ponemos. No es así, eso no es cierto. El proyecto, la forma de trabajo, la vida de los pueblos indios es muy diferente a todo eso. Y creo que aquí deberíamos empezar a mirarlos de otra manera.
Yo diría que no solamente a ellos, sino también a los desposeídos de acá mismo, también a la masa, ¿no?, ignorante, y que realmente es un tema como potente en el sentido de cuántos votos van al final en las urnas a la derecha o a la derecha también extrema, ¿no?, en cuanto a esta población, y un poco ahí, pues por un lado quitarnos el prejuicio, quitarnos el pensamiento colonial nosotras, y también ver pues cómo participamos todos, ¿no?, siguiendo el ejemplo zapatista, nuestros propios procesos, que está como bastante relacionado. Sí. Yo estoy muy de acuerdo contigo en eso, porque cuando decimos, decimos pobrecitos, los otros, ¿no? Como si a mí nunca me fuera a pasar, a mí nunca fueran a pisotearme, nunca fueran a quitarme mis derechos humanos. Ellos son otra especie. Bueno, pobrecitos, decimos entre comillas porque no somos capaces de abrir los ojos y ver qué está pasando, ¿no? Han sido despojados de su tierra, de sus costumbres, a veces de su lengua. El último ejemplo es en el 93, en la modificación del artículo 27, que se cambia el régimen de posesión de tierras, las tierras ejidales y comunales en Chiapas. Es el 59, casi el 60% de tierras ejidales y comunales. ¿Y qué hace el gobierno mexicano? El gobierno mexicano le da posesión a casi toda la selva lacandona, solo a unas cuantas familias. ¿Por qué se las da a esas cuantas familias? Siendo que viven infinidad de grupos étnicos, no solo los lacandones, varios. Se los da porque saben que si les da a esas pocas familias todo el territorio de la selva lacandona, es fácil después comprarlos, corromperlos y quedarse con esas tierras. Y entonces los que viven ahí ya están en propiedad ajena, porque solo le dio posesión a unos cuantos. Entonces decimos, ¿qué pasa? Solo podemos decir pobrecitos, los están despojando de sus tierras, de sus modos de vida, de todo. ¿Qué va a pasar cuando nos pase a nosotros lo mismo, no? Tampoco nosotros van a decir solo, ay, pobrecitos. Es que nos está pasando como humanidad a todos. Cuando están despojando a uno, nos están despojando a todos. Y como dices, ¿y por qué no ver también aquí lo de España? A los despedidos, a los desahucios. Yo creo que los zapatistas, los compas tienen mucho que enseñarnos, simplemente eso, mandar obedeciendo. Si nosotros analizamos acá, aquí, ¿qué hace el gobierno? ¿Manda u obedece al pueblo? Analizar, ¿no? Cada paso. Todos los principios zapatistas, convencer, no vencer. Aquí que hace un contrincante, vence al otro, ¿no? Y lo quiere aplastar y lo quiere eliminar, en lugar de dialogar y construir algo juntos. O los otros principios, un mundo donde quepan muchos mundos. Que si tú piensas diferente y tú, pues tenemos que hablar y ver de qué manera convivimos, ¿no? No porque yo ahora estoy arriba, tengo el sartén Entonces yo creo que sí, es eso, cuando vemos a los indígenas como los otros, como los pobrecitos que tenemos que ayudar, yo creo que ahí estamos cometiendo un error. Somos humanos, nos está pasando a nosotros esto. Y lo que le hagan a los zapatistas, lo que le hagan al Congreso Nacional Indígena, lo están haciendo a todos y cada uno de nosotros. Yo iba a nombrar la televisión, ¿no? Una de las cosas que vi como el gran medio de colonialista por excelencia, ¿no? Es que en todos los hogares hay una inmensa televisión que te está formando en valores, ¿no? Y, por ejemplo, allá vi en México colas en comunidades, ¿no? Esperando a que les dieran su televisión como una estrategia muy clara de manipulación, ¿no? Y que yo creo pues que una de las formas quizás bueno, que habría como que pensar en eso, de ver cómo acá mismo nos podemos decolonizar nosotros y entre nosotros, qué sé yo, pues sacando la televisión de las casas o metiéndonos ahí, ¿no?
¿no? Como la gran educadora de la sociedad, ¿no? Sí, bueno, finalmente la tele está en las casas. O sea, justo va a eso, ¿no? A no hacer comunidad, a no generar nunca comunidad. O sea, es decir, la tele, por muy numerosa que sea la familia no habla entre sí tampoco cuando ve la tele, ¿no? Son una de las cosas que a mí me impactaban mucho cuando llegué aquí, era, y no porque en México no lo haya visto, sino porque, bueno, pues yo vivía con mi madre y a la hora de comer no se ve la tele, pero, o sea, hay una hora de ver la tele y no más, ¿no? Y cuando yo llegué aquí me impactaba mucho que la gente comiera viendo la televisión y que la gente cenara viendo la televisión y que se ponen... Y yo decía, ¿y cuándo hablan? No hablan. No hablan. Y claro, además la tele está en un espacio cerrado. Eso es claro para abandonar los espacios públicos. No solo la televisión es un educador, ¿no? O sea, no solo es un manipulador a través de las noticias manipuladas y todo esto, ¿no? No solo es eso. Es un elemento claro de ruptura de la comunidad, ¿no? Y el objeto es ese. Romper la comunidad, generar la familia nuclear, pero que dentro de la familia nuclear tampoco haya comunidad. Entonces es una ruptura de comunidad por todos lados, ¿no? Un bombardeo de información nefasta. Ahorita que mencionan lo de la televisión, en el año 2006 en el estado de Oaxaca hubo enfrentamientos muy fuertes. La Asamblea de Pueblos de Oaxaca estaba defendiéndose de los abusos del gobierno. Miren lo que hicieron. Hubo un momento en el que las mujeres tomaron las instalaciones de Televisa en Oaxaca y empezaron a difundir, porque llegaron primero y le dijeron a los señores de Televisa, oigan, denos una hora, ¿no? Porque queremos nosotros que, o sea, tener presencia y que sepan por qué estamos luchando. Y Televisa dijo, pues no. Y entonces las señoras tomaron la televisora y empezaron a difundir y a hacer programas donde estaban contando lo que realmente ocurría en las calles. Mientras esto duró, mientras tuvieron Televisa en sus manos, toda la gente de Oaxaca apoyaba la lucha magisterial, porque estaba entendiendo lo que ocurría, ¿no? En el momento en el que Televisa recupera sus instalaciones, gran parte del pueblo de Oaxaca se volteó contra sus maestros y tronó el movimiento. Así es de poderosa la televisión. Y les quería comentar una cosa más ahorita que mencionaban acerca de los pueblos, los pobrecitos pueblos indios. A mí me da mucho coraje escuchar eso porque en el seminario que acaba de terminar allá en San Cristóbal, es que no me acuerdo quién fue, si me recuerdan quién lo dijo, pero mencionaron que en todo el mundo, y creo que es cierto, el único modelo anticapitalista que está funcionando es el modelo de los pueblos originarios de México, incluido el CNI, digo el EZLN, no solamente ellos. Es el único, el único modelo anticapitalista en el mundo que está funcionando. Como decía Moisés, y ahorita que mencionaba Lola en el comunicado no se trata de una sola persona, que creo que se llama así. Decía, a ver, ustedes, ¿qué nos pueden decir a nosotros? Muéstrenme cuántos municipios autónomos tienen. ¿Quién puede decir eso, no? Nadie lo puede decir. Muéstrenme ustedes qué tipo de proyectos nacidos desde abajo que no se acercan al capital han generado ustedes. O sea, no hay. Y para muestra un botón, se acaba de cumplir el 15 de este mes 6 años de que el pueblo de Cherán, que pertenece al Congreso Nacional Indígena, sacó a los partidos de su comunidad. Ya no existen los partidos en Cherán. Los mandaron, por ahí apareció un cartel, ¿no?, que decía partidos ojetes, ¿cómo era? Bueno, Cherán no es un juguete, bueno, fueron ellos, ¿no? El año pasado, Cherán cumplió 1 año sin que existiera un solo delito. Eso es lo que se genera dentro de los pueblos originarios que se manejan con este tipo de modelos que ahora están buscando el CNI que llegue cuando menos para que se conozcan, porque esto, a quien no le interesa investigarlo, esto no sale en Televisa, esto no lo va a sacar aquí el país, esto no lo va a decir RTV, no. O sea, este tipo de cosas están muy calladas, pero es que no solamente Cherán. Acaba de haber incluso un enfrentamiento muy fuerte
de otro pueblo que está intentando lo mismo también en la meseta purépecha de Michoacán, Arantepacua. Y ocurre en Ahuatzin, al que pertenece este pueblo, y ocurre en Santa María Ostula, y ocurre en un montón de pueblos de la costa de Michoacán, que se manejan bajo este tipo de modelos, y curiosamente son los pueblos más atacados por el gobierno. Claro, pero pues claro, ¿no? O sea, tiene que ser así. No van a llegar a molestar a un municipio donde el alcalde está muy a favor de seguir pues, cobrando mordidas por entregar obras, ¿no? Y lo que está ocurriendo en muchos pueblos de México, y más que se siguen sumando, es algo bien interesante. A nivel mundial se tiene que observar, porque está ocurriendo, están surgiendo cada vez más grupos, cada vez más pueblos que dicen ya estuvo bueno, primero de partidos, y que ya identificaron también cuál es el enemigo. Porque si vamos a México y se escucha, ¿no? Dice la gente, ya con eso acabo, dice la gente en México, es que hay que cambiar a los monitos del pastel y hay que poner a uno que nunca ha gobernado, ya que gobierne la izquierda. López Obrador, sale. Pero, y cambiar a los monitos del pastel hace que el pastel sea más sabroso, pues no, ¿verdad? O sea, en realidad el problema no es cambiar a un monigote, y los pueblos del Congreso Nacional Indígena es que nos lo vienen diciendo desde hace más de 20 años. El problema es el modelo económico, ese es el problema. Entonces hay que cambiar eso si es que queremos que las cosas mejoren. Mientras se siga quitando a uno y poniendo a otro en las mismas instituciones podridas, no va a pasar nada. Y no va a pasar nada absolutamente. Nada más eso. Sí, no, yo quería hacer una reflexión breve, un poco muy en concordancia con todo lo que acaba de explicar Ari, y enfatizar, como también han dicho la compañera, que el acompañamiento que nosotros hacemos y el apoyo que nosotros hacemos desde aquí o desde cualquier otra parte del mundo al CNI en general, a los pueblos indígenas en lucha en México, no es única y exclusivamente una lucha solidaria con aquellos que lo necesitan, es que ellos vienen siendo nuestros maestros en el mundo de la política desde hace mucho más de 2 décadas. En 1994, lo que ocurre en Chiapas tiene una repercusión global, porque los zapatistas nos enseñan al resto del mundo cómo construir autonomía. Por supuesto, en Europa teníamos a Toni Negri, teníamos el caso de la Fiat en Italia, teníamos toda la Horda de Oro, pero fueron experiencias a las que les pasaron un rodillo desde sus respectivos estados, y fuera de las microexperiencias no ha podido perdurar prácticamente nada, ¿no? En el mundo indígena, curiosamente, en ese mundo que nosotros despreciamos y valoramos como un mundo pobre al que tenemos que apoyar, pero del que no tenemos que dedicarnos a aprender, nos han enseñado pues efectivamente a cómo gestionar las decisiones en común en miles de comunidades, cómo construir una educación autónoma y cómo construir un sistema sanitario autónomo, mientras aquí nos limitamos a pedir, ¿no? a elevar demandas al Estado. Ellos no solamente teorizan sobre la autonomía, sino que elevan una pedagogía que se basa precisamente en la factibilidad de esa autonomía, ¿no? Que es un poco, yo creo que la razón por la que nosotros estamos aquí. Aquí a muchos activistas del Estado español parece que se nos ha olvidado salir a la calle y se nos ha olvidado en años recientes organizarnos. Si en 1994 no hubiera habido Seattle, no hubiera habido Génova, no hubiera habido Praga, no hubiera habido Davos, probablemente no hubiéramos tenido 15M aquí en el Estado español, ¿no? Y es hora de preguntarse si efectivamente estamos aquí fundamentalmente porque, como decía un compañero, Paco Salamanca, que me hubiera gustado ver aquí,
probablemente pues sea hora de tomar y hacer en lugar de pedir y esperar, ¿no? Nada más. En eso, precisamente, en el arte de tomar y hacer en lugar de pedir y esperar, creo que es donde está la contradicción, evidentemente, entre las propuestas del CNI, EZ y Morena en México, y donde están también las nuestras en un estado como el español, ¿no? De ahí que ellos sean nuestros maestros, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo también así como preguntar un poco también el hecho, ¿no?, de cómo el Estado, ¿no?, o las ayudas estatales divide las comunidades, ¿no?, zapatistas o de bases de apoyo, aparte de los medios de comunicación de masas, cómo llevar eso, ¿no? O sea, cómo se gestiona eso, ¿no? Bueno, aparte de que los partidos políticos también compran a las personas, ¿no? Y a los pueblos, incluso a las comunidades enteras. Cómo esto se... Bueno, no sé cuál es la pregunta, o si la pregunta es cómo se lleva esto, o cómo, ¿sabes? ¿Qué hacer con esto, no? Y cómo se plantea esto luego de cara a la gente, ¿no?, que a lo mejor ya está comprada por partidos, ¿no?, pero que realmente está comprada porque en parte algún beneficio saca, pero bueno, que realmente a lo mejor son afines a las ideas del Congreso, ¿no? Bueno, los zapatistas eso lo han resuelto de una forma muy sencilla y muy drástica. En las comunidades zapatistas no se recibe ayuda del gobierno. No se recibe nada. De hecho, en alguna ocasión algún representante del gobierno ha ido a las comunidades a darles, a llevarles ahí, y le han echado directamente. Entonces, eso está claro. Hay muchos comunicados en los que ellos cuentan pues su vida y la diferencia que tienen entre su vida y la vida de los hermanos indígenas partidistas, que es como ellos llaman a gente, a los pueblos, a la gente que vive en los pueblos indios y que sí que están compartidos y sí que aceptan estas ayudas. Ellos dicen, había un comunicado en el que contaban que pues recibían a lo mejor láminas para construir casas o cosas así, y que según las recibían las vendían. Las vendían pues para gastárselo en otras cosas, en bebida o en cualquier otra cosa. Y finalmente todo eso terminaba en las comunidades zapatistas, porque ellos se lo compraban y entonces ellos en común construían sus casas. Es decir, al final resulta que aquellos que reciben los dineros, los apoyos y las ayudas del gobierno no tienen nada, y los que trabajan en común, los que se niegan a recibir dinero porque quien paga manda, y eso es así de toda la vida, quien paga manda, y ellos se mandan a sí mismos, resulta que ese trabajo colectivo es el que hace que las comunidades mejoren y que mejoren mucho. Entonces, los zapatistas lo resuelven así, directamente. Y lo resuelven así también otras comunidades, como Ostula, por ejemplo, que claro, han aprendido de su propia historia y de la historia de los zapatistas, porque a ti te pasa una cosa, tú dices, yo no tengo nada, el gobierno me está ayudando, si encima no recibo el dinero del gobierno, ¿con qué me quedo? Y eso asusta porque la idea que te han metido es que es así. Entonces tienes que dar un salto. Y eso lo dieron los compas zapatistas, y entonces tú ves a los compas zapatistas. Yo me acuerdo, esto es una cosa personal, yo me acuerdo allá por el año 96-97, una persona que yo conocía de una ONG de Chiapas, que vino a hacer una gira por aquí, y iba a decir se quejaba, no se quejaba, pero decía, es que yo no entiendo esto que hacen los zapatistas, es que si encima no reciben dinero, pero ¿cómo es posible? Y claro, dices, bueno, pues ahí tienes la razón, ¿no? Pero claro, ahí los zapatistas, como decía antes Tatis, han ido por delante de todos nosotros. Porque claro, aquí también hemos aprendido que es importantísimo no recibir dinero de nadie y que es importantísimo autogestionarse. Porque en el momento en el que recibimos dinero... Me acuerdo también un compañero de una ONG, cuando yo planteaba
yo me planteaba si esto de las ONGs que presentan proyectos y que el gobierno les da sus dineros y estas cosas, yo me planteaba si eso estaba bien, eso era correcto o no. Me decía, es que ese dinero es nuestro. El dinero que nos dan para la cooperación es un dinero nuestro. Y yo decía, no, ya no es nuestro. Es cierto que sale de nuestros impuestos, pero nosotros se lo hemos dado a ellos, por lo que sea. El dinero no es nuestro, es de ellos. Y ellos deciden en qué se lo gastan, en quién se lo gastan, cómo se lo gastan y qué compran con ello. Y eso los zapatistas lo resolvieron así y han sido el ejemplo para que otras comunidades después hayan podido hacer lo mismo. Sí, hay varias maneras. A mí me tocó tuve la fortuna de estar en este diciembre, en la segunda parte del Congreso, estuve en una comunidad. Desgraciadamente hay varias. En esta comunidad era zapatista y justo una familia de esposo y una hija desertaron porque el gobierno los sedujo y les arregló su casita, les puso piso, les puso techo. Entonces eran los únicos que se habían salido. ¿Y qué hace el gobierno? Es lo que quiere hacer el gobierno. En una comunidad zapatista seduce a algunos para dividir. Y yo dije, pues ya estos se fueron. Pero después, esos 3 se fueron y me dio tanta alegría antes de venirme que llegaron, después había una asamblea, llegaron 20 del pueblo vecino que querían adherirse. O sea, se fueron 2 y llegaron 20. ¿Y por qué quieren adherirse al sistema zapatista? Porque el sistema zapatista tiene su sistema jurídico, tiene sus leyes que funcionan mucho mejor. Una cosa que hablaban por ahí, hablaban del machismo. Las mujeres votaron, entre ellas decidieron que no se tomara alcohol en sus comunidades. Y los hombres decían, pero una cervecita, un pulque, nada. Dice, oye, nada, 0 alcohol. Y fue una propuesta de las mujeres y como eran mayoría de mujeres, ganaron. 0 alcohol en la comunidad. ¿Qué pasó con 0 alcohol? Bajó la violencia de género, bajó, rinden más en el trabajo, están más sanos, o sea, cambió todo. Qué bueno, a veces se antojaba una cervecita, pero se sale uno de la comunidad y ya se la tomaba uno por otro lado y regresaba, ¿no? Uy, eso es trampa. No, eso no es trampa. Es una trampa fea. Te tomas una y te regresas otra. A la comunidad en la noche. Pero no te borra. No. Pero logran muchas cosas. Entonces, se fueron 2 que el gobierno los sedujo. Entonces dices, ¿cómo lo manejan? Yo creo que cada comunidad lo maneja de diferente manera. En esta que me tocó estar, 2 se fueron, pero 20 pedían adherirse. Y dicen que así es más o menos el porcentaje. Que la misma gente ve cómo funcionan las cosas en territorio zapatista y quieren pertenecer a ellos. Sí, bueno, antes de que nos dispersemos y el debate vaya acabando y la gente quiera comer y quiera tacos y pongamos los instrumentos para empezar con el fandango y esas cosas, bueno, decirles que la conformación de este colectivo campaña Asombrados y Atontados, tenemos más proyectos pues a futuro, no será como la primera cosa que hagamos, como ya lo dijo Lola. Tenemos ambiciosamente planificado el otoño zapatista, en el que preguntas como esta esperamos poder resolverlas entre todas, leyendo pues cosas, ¿no? Tenemos planeado hacer talleres sobre historia del EZLN, porque claro, se conoce ya poco, un poco también hacer talleres sobre forma de gobierno, por ejemplo, para que sepamos y cómo son las juntas de buen gobierno, qué son las juntas de buen gobierno, cómo se gobierna en comunidad zapatista, cómo se gestiona, por ejemplo, la salud, que es muy interesante en comunidad zapatista, porque ellos la gestionan a través de la medicina natural, ¿no? A mí me da mucho las anginas y me tocó estar en comunidad y yo estaba con una fiebre que me estaba ahí muriendo y me dieron unas gotas de raíz y a los 2 días yo ya estaba saltando y corriendo y brincando, ¿no? Entonces es muy interesante cómo lo gestionan las microclínicas, también tienen un hospital. Queremos también hacer talleres sobre educación, cómo funcionan los promotores de educación en las escuelas, cómo funcionan los programas de las escuelas, porque en las escuelitas zapatistas tienen otros programas
además de los de las escuelas del gobierno. Entonces, ¿cómo funciona la educación? ¿Qué es el CNI? Que entre todas podamos pues, leer unos textos para ver qué es el CNI, la historia del CNI, que podamos entender un poco más por qué esta candidatura y que sobre todo podamos entender que también nuestros sueños no caben en sus urnas, ¿no? Que esto no es que quieran tomar ese poder que está podrido, sino que quieren transformarlo todo como lo han venido haciendo desde hace 30 años, ¿no? Lo que dice la compañera de las mujeres, sí, está dentro de la Ley Revolucionaria de Mujeres, es la número 8, la prohibición de alcohol en las comunidades, son 10. La Ley Revolucionaria de Mujeres sale en 1993, antes del levantamiento armado. Y de hecho es muy bonito como ellos cuentan que a partir de la Ley Revolucionaria de Mujeres se dijo, pues ahora es cuando, y nos levantamos ya, ¿no? Que fueron las mujeres las que dijeron, nos levantamos. Entonces, hacer también un taller sobre esto, sobre la Ley Revolucionaria de Mujeres. Entonces, bueno, todo esto para seducirlos y seducirlas a que no nos pierdan de vista y a que estaremos haciendo cosas que esperamos que nos gusten mucho a todas y que podamos, ¿no? Y no solo seduciros para eso, sino también para que nos acompañéis en todo el proceso de preparación de todo esto. Quiero decir, el grupo, colectivo, lo que quiera que seamos, que somos, es absolutamente abierto y además somos poquitos, ¿eh? También nos decimos. Y muy simpáticas. Encantadoras. Entonces, ahí tenéis, por una parte, ahí en esa pizarra, tenéis nuestros medios de comunicación maravillosos, el Twitter, el Facebook y un correo electrónico. Y también ahí, en la barra, hemos puesto un papelito porque si queréis dejarnos vuestro correo, porque habíamos pensado deciros, pues os invitamos para la próxima reunión, pero de repente nos hemos encontrado con el calendario y hemos dicho, ¿y cuándo? Y no hemos sido capaces de decidir qué día exacto todavía. Entonces, si nos dejáis vuestro correo, os avisamos, nos ponemos en contacto con vosotros y os decimos, y estaríamos encantadísimas de la vida y agradecidísimas y felices y contentas de que nos acompañéis en todo este proceso de preparar el otoño zapatista para que sea... Para que sea. Sí. Sí. No, yo creo que mejor déjalo ahí. Sí, déjalo en la barra, lo dejamos en la barra y en una esquina y que cada quien pase y se anote cuando quiera anotarse. A ver, Fer. No, primero yo, ¿no? Sí, primero la compañera, Fer. Pues no, yo me enteré de esta noticia de la vocera indígena al gobierno cuando ya estaba aquí. Entonces, nada, pues me dio muchísimo gusto, me pareció como una noticia increíble, como algo que, una película, dije, esto es gasolina para la vida, ¿no? Es combustible, claro. Pero también me fui de México justo cuando se cumplieron 2 años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, y en el que, hablando con don Felipe, papá de uno de ellos, decía, es que estamos solos. Han pasado 2 años y estamos solos, y no hay nadie. O sea, de que salíamos a marchar con 10,000 personas acompañándonos, ahorita hay 200. Y estamos totalmente solos. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué necesitamos hacer? Ya no sabemos qué estrategias emplear, ya no tenemos idea. Llamaron colectivos de artistas, fueron a canales independientes por internet, yo creo que estos padres han hecho lo que no. Y de repente pienso en esto, pienso en esta empresa, pienso en esto de qué va a pasar. O sea, ¿qué va a pasar el año que entra? ¿Qué va a pasar después de 2018? No es porque yo tenga una visión pesimista de la cosa, pero como lo decía Silvia Federici, tú no puedes levantarte contra el Estado solo, necesitas hacerlo con alguien más. Tienes que estar seguro que alguien más lo va a hacer contigo, porque si no es un suicidio. Entonces, no sé qué mensaje necesitemos formular desde la parte del mundo que sea hacia la gente que necesitamos que se acerque, que se entere, que se politice, etcétera. No sé
pienso un poco en la experiencia aquí del 15M, que tenía amigos que me decían, mis padres que no estaban tan politizados de esta manera ahora están conmigo en la calle. ¿Qué se necesita? ¿Qué tiene que pasar en mi país? Que la verdad hay una visión amarga, es que es amarga la situación ahorita en México. Pero también lo que rescato de esta propuesta del Consejo Nacional es la alegría. O sea, hay un hacer desde la alegría, ¿no? Desde una cosa rabiosa de la alegría, que eso no lo tiene el sistema económico que prevalece en México y que priva en el mundo. La alegría está hecha a un lado, pero ¿qué pasa si se trabaja desde esta alegría? No la alegría chabacana de que bueno, todos somos felices, sino de hacer las cosas con amor, con alegría, hablar del cuidado, ¿no? Ya lo decía esta chica, las mujeres no nos encargamos del cuidado de los hijos, encargamos del cuidado de la vida, pero en realidad todos dependemos de todos. Leí un libro hace poco con traficantes que se llama Horizontes Comunitarios Populares, en que se habla de feminizar la política, hablar en femenino de política. No es que las mujeres empecemos a hablar de política, es cómo carajos nos vamos a relacionar, cómo nos estamos relacionando con el vecino, con mi familia, con los compas nuevos, con los no nuevos. Eso, la alegría es lo que me da. Sí, pues ahí. Eso. Yo se quería comentar, como no llega al principio, no sé todo lo que se ha comentado, el tema dentro de toda esta movida de CTLN ha habido en el tema este de las jornadas, del seminario y luego en entrevistas, el cambio propio que ha tenido el CTLN en estos 20 y tantos años. Yo creo que eso es importante para entender también cosas. El cambio generacional, de generación y de político. La gente, los chavales jóvenes que cuando en el 24 tenían 4 o 5 años, ahora son dirigentes políticos, los chicos y chicas. Entonces, el cambio de forma de pensar, ponían no sé en qué artículo, no me acuerdo cómo he leído varias cosas, por ejemplo, sobre el tema del feminismo, decían, no es igual el feminismo que tenía Ramona o Susana y tal, al feminismo de las compas actualmente, porque son otra generación, han vivido otras cosas y en ese, como en todos los temas, en el tema de autonomía, ellos han vivido porque han ido aprendiendo la autonomía y la han vivido directamente. Entonces yo creo que cuando se habla de que si el CTLN estaba, este es su último intento, tal, yo creo que también el CTLN a nivel político está mucho más reforzado que hace 20 años. Yo creo que el nivel político, el nivel de militancia, yo creo que es mucho más superior. Puede que la situación política del país sabemos que está mucho peor, pero a nivel de organización están, yo creo que mucho más preparados para poderse enfrentar en estos miedos que todos tenemos de que puede pasar. Ellos tienen un bagaje político que más quisiéramos tenerlo mucha gente. Entonces yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta para todos estos debates. Y lo que decía yo, que en parte yo, que cuando decías el miedo y tal, yo creo que también ellos, por eso yo creo que ellos tienen pensado que esto no se quede solamente en el Congreso Nacional Indígena y en el ZLN, sino intentar llegar a otra gente. Y ellos ya con quisieron enfrentar, porque el peligro es de la izquierda, porque es donde se disputan los votos. El de derecha, dice, pues, le da igual un grupo más o un grupo menos. La izquierda o la pseudoizquierda asistente es la que se siente miedo de que otros le digan, aquí estamos y aquí estamos. Claro, es realmente lo que les preocupa. Es que en relación a eso, ¿qué puede argumentar en este momento la izquierda electorera contra lo que puede ocurrir dentro del CNI? Es que, a ver, por ejemplo, en el caso del PAN, van a decir, la candidata Margarita Zavala, porque ella seguramente va a ser la Calderona, va a decir, voten por mí porque soy mujer. Ese es uno de los argumentos que van a emplear, y de hecho lo están utilizando. En el caso de la izquierda, PRD, Morena y todos ellos van a decir, nosotros no somos la derecha. O sea, pero el CNI pues, tampoco, ¿no? Y mucho más a la izquierda y verdadero. Y algo que decía ella, bien interesante,
A mí me ha llamado mucho la atención en los últimos años cuando uno se pone a ver los procesos de las autonomías en los pueblos originarios de México, la lucha siempre le empieza a las mujeres. Siempre, o sea, por ejemplo, Cherán, que fueron las mujeres, otra vez las mujeres. Lo que acaba de pasar en Aguatzen el año pasado, sí pues, cerraron las calles, pero el proceso que se estaba dando en el pueblo, ahí en Michoacán, estaba organizado por las mujeres. Yo creo que la forma en que puede crecer y expandirse esto es que el hombre tiene que entender que de verdad sí somos muy incompetentes en esto. O sea, ya está demostrado de verdad y los procesos funcionan. Es que en Cherán es maravilloso lo que hicieron las mujeres. Salieron a defender su comunidad, ya después se agregaron los hombres. Y ahí está lo que están construyendo, criticado, con muchos defectos, se equivocan, pues claro, ¿no? Están aprendiendo. Pero es muy importante también que en todo esto empiecen a colaborar de manera mucho más activa y que tengan la fuerza y el empuje. Y lo que decía ella también, probablemente lo que da la alegría es eso, ¿no? Que hay mujeres atrás. Probablemente Adelante. eso es lo distinto, ¿no? Adelante. Bueno, sí, digo yo, empujando, es que eso es lo interesante y me gusta mucho lo que está pasando, ¿no? El hecho de que no haya bebidas en muchas de las comunidades indígenas, pues obviamente eso beneficia a toda la comunidad, pero también es algo que indudablemente quien lo impulsó fue una mujer, ¿no? Y es así, y va bien, hay mucho que aprenderle a las comunidades indígenas de México, mucho, mucho, mucho. Vamos a aprender un montón en la campaña. De verdad, por eso les pedimos que nos acompañen en el colectivo. Vamos a aprender, como yo creo que nunca en una campaña electoral, ni de aquí ni de allá. Y van a ver, digo, estoy seguro. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que... habla. No. Yo quiero invitarlos. Nosotros somos un colectivo, Tierra y Territorio, aquí en Madrid. Funciona hace 20 años con otro nombre. Tierra y Territorio acaba de surgir de ese colectivo de hace 20 años, que precisamente se separó por cuestiones de la campaña. Y nuestro próximo curso para taller para las bricos es en junio, 7, 8 y 9 de junio, aquí en Madrid, aquí en Lavapiés, gratuito. Gratuito, si se va todo el taller de los 3 días, son solo 3 horas en la tarde, de 7 a 9 y media, 7 a 10. Se da el aval para poder ser acompañante, observador de derechos humanos en comunidades zapatistas. Entonces, a quien esté interesado, gratuito. ¿Y qué día? ¿Puede repetir el día? Tiene papelitos. Vale. 7, 8 y 9 de jueves, viernes y sábado de junio, los primeros de junio. Bueno, pues entonces, si os parece, ahora ya sí, digo, aunque en las comunidades no hay bebida, aquí sí. Aquí sí. Las contradicciones de la vida, ya sabéis cómo son estas cosas. Os invitamos a eso, también hay comidita y ahora va a haber unos compañeros, unas compañeras van a cantar, van a tocar fandango, son jarocho, fandanguitos, buena música. Yo quería me gustaría que termináramos con la idea esta de que decían los compas de que es urgente desmontar el poder de los de arriba y no administrarlo. No vale con administrar, no vale con gestionar muy bien. Podemos gestionar estupendamente, podemos hacerlo, pero no estamos desmontando el poder. Y lo importante es desmontar el poder, no gestionarlo. Muchas gracias por vuestra asistencia.